sustancias. Determinar el peso específico de algunas sustancias. Aplicar los conocimientos anteriores en la resolución de problemas tipo. ¿Qué materiales vamos a ocupar? Pues vamos a utilizar sólidos irregulares, es decir, cualquier tipo de objeto sólido que podamos introducir en un recipiente. Sólidos regulares, bueno, aquí ya tenemos objetos que podemos ocupar que tengan una forma definida, es decir, un cubo, un prisma, una pirámide, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ocupar una balanza de cocina, la que ustedes tengan, ¿sí? Y un recipiente con agua, el cual va a estar lleno hasta el Papacito, tope cuerpo de oro. y con otro recipiente vamos a poder recibir el agua que vaya derramando. Análisis general de la práctica. La densidad, como vimos, de un material homogéneo se define como la masa por unidad de volumen. Es decir, densidad es igual a masa entre volumen, eso ya lo vimos. No hay ninguna duda en eso. El peso específico se define como el peso de la sustancia entre el volumen que se ocupa. También ya lo vimos. ¿Sí? Y definíamos entonces que la densidad era igual a ¿qué, Roberto Roblero? A la masa contiene una unidad de volumen. Sí, pero ya utilizando el peso específico. Al peso de una sustancia entre el volumen que está ocupada. Más entre volumen, ¿no? Eso era masa entre volumen. No hay ninguna duda, la densidad es masa entre volumen. Pero recordemos, que teníamos, si peso específico era igual al peso, que es masa por aceleración de la gravedad entre el volumen, esto es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Entonces densidad es igual ¿a qué? Peso específico sobre gravedad. ¿Verdad? ¿Ya recordamos? Ya. Ok. Bien. Ok. Desarrollo de la práctica. Densidad de un solo sólido homogéneo y regular. Dentro del laboratorio, nosotros teníamos figuras ya definidas. En este caso utilizábamos un pequeño cilindro de metal, el cual por medio de un vernier le tomábamos las medidas pertinentes y encontrábamos su volumen. ¿Sí? Ahora, pesándolo con una balanza electrónica, obteníamos su masa y de ahí obteníamos su densidad. Una vez obteniendo el valor de la densidad, encontrábamos por tablas de qué material estábamos hablando. En este caso, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Nos vamos a basar, por ejemplo, en estos videos. ¿Se ve?
amaneció medio todo el día, ¿no? Ya, estaba el sol. No le puse sal a tu aguacate ni limón. Ah, chisimítalo. No se preocupe. Gracias, muchas gracias. Aquí vimos cómo calculaban ellos la densidad de un sólido regular, es decir, una figura geométrica en volumen que fue un prisma. Obtuvieron la masa y obtuvieron su densidad. Ahora, un sólido irregular es aquel que no tiene una forma definida. Aquí podemos ver que es un pedazo de obsidiana. Y aquí ellos tienen graduada una probeta. Nosotros no vamos a poder tener una probeta en casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un recipiente con agua hasta el tope y vamos a recolectar el agua que desplace el objeto al sumergirlo. ¿Sí? Si pudiéramos medir la cantidad de líquido derramado, vamos a obtener el volumen del objeto. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el recipiente con agua vamos a introducir el objeto irregular. Puede ser una piedra, si tú quieres. ¿Sí? Y este va a derramar líquido. Ese líquido lo vamos a recolectar en otro recipiente, es decir, si tú pudieras poner un vaso lleno de agua, introduces tu objeto y abajo del vaso tienes otro recipiente que está recibiendo el agua. Una vez que ya haya dejado de gotear, retiras el vaso con el objeto y el agua y mides la cantidad de líquido derramado. Una vez que ya lo hayas medido, puedes medirlo con una jeringa. ¿Sí? Puedes medirlo con una jeringa y checas cuánta agua derramó. Ese es el volumen del objeto que tú estás introduciendo. Con el volumen más la masa que vas a medir del objeto, puedes encontrar la densidad de ese objeto. ¿Sí estamos? Ahora bien, determinación de la densidad de un líquido. Tomamos el valor en gramos del vaso o del recipiente
y añadimos el agua. La masa del líquido menos la masa del recipiente me va a dar el total de agua o del líquido que obtienes, y eso va a ser su volumen. ¿Sí? Y vas a poder obtener la densidad. Aquí en el... No, ya no estoy compartiendo pantalla. Aquí en el chat dejo el enlace del video que acabamos de ver para que se basen en él para la primera parte de la práctica. Ahora bien, la segunda parte de la práctica me dice lo siguiente. Determinación de la densidad de un gas, del aire. En el laboratorio nosotros tenemos un pequeño prisma con una válvula, el cual lo colocamos sobre una balanza y nos da la medida del recipiente, del prisma, con la válvula abierta, es decir, lleno de aire. Tomamos las medidas pertinentes para hallar el volumen del recipiente que estamos trabajando. En este caso es un recipiente de latón, ¿sí? De latón que corre por las solillas, no, de latón, del metal latón de hoja de lata, ¿sí? Y sí, no tengo amigos, gracias. Lleno de aire. Tomamos su masa y vamos a ver cuánto mide. Una vez que ya medimos y obtenemos el volumen que puede contener de cualquier fluido,
le conectamos una pequeña bomba de vacío, es decir, le extraemos el aire que tiene adentro el recipiente. Utilizamos el recipiente de latón porque no es tan fácil que se deforme por la extracción del aire. No sería lo mismo. ¿Alguna vez has tenido una botella PET y te acaba su contenido, ya sea de agua o de refresco, y por estar jugando comienzas a succionarle el aire que tiene adentro? ¿Lo has hecho? ¿Sí o no? A veces, profesor. Itzel López, ¿tú qué crees que suceda si le sustraes el aire que tiene la botella? ¿No es Itzel López? A ver, entonces dime, ¿qué sucede si yo tomo una botella PET y le succiono el aire? Como que se va aplastando, ¿no? ¿Se va aplastando? Efectivamente, así es. Se va a aplastar. ¿Por qué? Porque lo que sustentaba las paredes era el aire. Al quitarle ese aire que le da soporte, la presión atmosférica va a comprimir el resto de la botella, la va a comprimir. Profesor. Exactamente. Mande. Yo vi un video igual así de esa forma y está en el buceo y te aparece cómo está una botella de plástico así PET y dependiendo del grado que va bajando el buzo se va comprimiendo más la botella y cuando va saliendo a la superficie vuelve a su estado original la botella Ok, PET. exactamente. Por favor, se nos acaba el tiempo, tenemos menos de un minuto, volvemos a ingresar a la sesión, por favor. Gracias. 5,
Bien, ya estamos todos aquí de vuelta. Muy bien. Regresemos a donde nos habíamos quedado. Entonces, me estaban explicando que en un video de buzos veían como una pequeña botella de PET, cuando era sumergida, dependiendo la profundidad, esta se iba colapsando hacia adentro, ¿verdad? Sí. Así es. Bien. Esto es debido al cambio de presión. Exactamente, así es, José Ángel. La presión exterior de la botella supera la presión interior, y ¿qué es lo que pasa? La comprime, la aplasta. Sí, esto es lo que le sucede a los grandes submarinos cuando bajan a profundidades muy elevadas. ¿Sí? Bien, pero en este caso utilizamos el aditamento de latón que corre por la solilla. No, ya, cállate. De latón, para que no se comprima tanto. De hecho, la pequeña bomba de succión que tenemos no es muy grande, no es muy potente, y no puede llegar a comprimirlo. Nada más extrae una cierta cantidad de aire y nos permite realizar el experimento con facilidad. Bien, ¿cuál es el experimento que vamos a hacer aquí? Como no tenemos el aditamento de latón ni una válvula, vamos a utilizar una botella de PET. Una botella de PET, la más rígida que puedas conseguir. ¿Sí? La más rígida que puedas conseguir. Yo lo vi con una botella de las retornables de Coca-Cola, que son de un plástico un poco rígido. Algo que puedas conseguir más o menos, y que tenga su tapa rosca que puedas perforar con un pequeño clavo. ¿Sí estamos? Bien. ¿Qué es lo que hacíamos con el aditamento? Le conectábamos la bomba de vacío y este succionaba el aire. ¿Sí? Cerrábamos la válvula, y así como estaba, lo volvíamos a pesar, lo llevábamos a la báscula y obteníamos su masa, ahora ya con el aire extraído. ¿Sí? Y veíamos el comparativo, la masa antes de cerrar la válvula y la masa una vez que extraímos el aire y cerramos la válvula. Y había una diferencia de masas. ¿Sí? Obteniendo la masa, y como ya tenemos el volumen del recipiente, ¿sí? En este caso podría ser una botella de 1 litro para que sea un volumen exacto. Puedes obtener la densidad del fluido que contiene, en este caso sería del aire. ¿Sí estamos? ¿Sí me expliqué en el procedimiento? A ver, permíteme tantito.
¿Cómo? Bien, ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí de vuelta. Fíjate bien lo que estoy aquí haciendo. Tengo en mis manos una botella PET con su taparrosca. Así como está, la llevo a una báscula, a una pequeña báscula casera, y mido su masa. ¿Sí? Ya que tengo su masa, ahora, como te dije, en la tapa rosca le hago un pequeño orificio para poder, en este caso yo no tengo bomba de succión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a succionar con la boca, no me queda de otra. El aire que contiene, ¿sí? El aire que contiene. ¿Por qué te pedí que le hicieras un agujero a la taparrosca? Para poder taparlo con facilidad en el momento en el que ya dejes de succionar el aire, ¿sí? Se va a deformar hacia adentro, pero va a quedar en esa posición. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a volver a colocarlo sobre la báscula y voy a tomar su masa, ¿sí? Una vez que ya tenga la segunda masa, voy a encontrar la variación de las masas, es decir, la masa 1 menos la masa 2, y habré obtenido el volumen, digo, la masa contenida, ¿sí? Una vez que ya tenga la masa, la diferencia de las masas, yo sé que el volumen de este recipiente es de 3 litros. 3 litros lo convierto a metros cúbicos, ¿sí? Lo convierto a metros cúbicos, recordando que un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿A cuánto equivalen 3 litros en metros cúbicos? ¿Sí estamos? Y obtengo la densidad del fluido que contenía el recipiente, en este caso del aire. ¿Sí se entendió qué es lo que van a hacer? Sí, profesor. Ok. Con eso podemos nosotros conocer la densidad del aire, de un gas. Regresemos a la práctica escrita. Bien. Ya que tenemos la densidad, escribimos nuestras conclusiones. Y por último, obtenemos la densidad relativa.
Del experimento 2 anota la densidad del cuerpo, o sea, de la masa que no tiene forma irregular. Divide esa densidad entre la densidad del agua para obtener la densidad relativa de la sustancia, es decir, la sustancia que obtuviste entre la densidad del agua. ¿Sí? Haciendo uso de la densidad del material del experimento 3, ¿cuál es la densidad relativa? ¿Cuál sería tu conclusión respecto a eso? Por último, experimento 6, peso específico. Utilizando el valor de la gravedad de la Ciudad de México, en este caso, la gravedad de la Ciudad de México es de 780 centímetros sobre segundo al cuadrado. Calcula el peso específico de la sustancia del experimento 1 y 3, anotando las unidades correspondientes. Ahora, utilizando el valor de la gravedad en el nivel del mar, que es de 9.81, calcula el peso específico de la sustancia del experimento 1 y 3, anotando las unidades correspondientes. ¿Sí? Y nada más. Anotas tus conclusiones. El cuestionario no va. ¿Sí estamos? ¿Se fijaron lo que tienen que hacer? Bien. ¿Dudas al respecto? De mi parte no hay duda. Ok, de tu parte no hay duda. Vuelvo a preguntar, en general, ¿hay dudas? ¿Puedes No, repetir la última parte, por favor? ¿Puedo repetir la última parte? ¿Qué última parte? ¿A partir de dónde? Nada más el experimento, perdón. El experimento del gas. Sí, por favor. Ok. Obtención de la densidad de un gas. En este caso, ¿cuál es el único gas que podemos obtener nosotros de manera libre y de manera sencilla? Sería el aire, ¿verdad? Para lo cual vamos a necesitar nosotros una botella. En este caso yo tengo una botella PET, ¿sí? Una botella PET con su taparrosca. Así como está, coloco la taparrosca y llevo la botella a una báscula, a una pequeña báscula, y mido la masa que tenga el objeto. ¿Sí? Me va a dar una masa. Ya la tengo. Perfecto. Ahora, como no tengo una bomba de succión, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a hacer una pequeña perforación a la tapa rosca con un clavo o con un pequeño taladro. Le hago una pequeña incisión y con la ayuda de mi boca voy a extraer la mayor cantidad de aire que pueda de la botella. ¿Qué es lo que va a pasar al momento que yo succione? ¿Se va a contraer? Se va a contraer, ¿sí? En ese instante, como tiene el pequeño orificio, lo tapo con algún material, ya sea una pequeña tira de cinta aislante, ¿sí? Para que quede completamente sellado. Y ahora, así como está, lo vuelvo a medir la masa del objeto. Me va a dar una segunda masa, un valor, ¿sí?
me va a dar un valor, el cual voy a restárselo a la primera masa, es decir, la masa 1 menos la masa 2, y me va a dar la variación de las masas. ¿Sí? Una vez que ya tenga ese tercer valor de masa, voy a obtener la densidad del fluido que contenía la botella. Yo conozco el valor. Fíjate, le quité el taparrosca y volvió a su forma original. Yo conozco el valor del volumen de la botella que tengo en esta mano. Esta mano tiene una botella de 3 litros. El volumen es de 3 litros. Esos 3 litros los voy a transformar a metros cúbicos para poder obtener el valor de la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Ese es el experimento que tienes que realizar. Una vez que ya lo tengas, obtienes los valores de densidad relativa. ¿Sí? Para los casos de los experimentos 2, ¿cuál es el experimento 2? El experimento 2 es el del sólido, homogéneo e irregular, es decir, la piedra. Yo te dije, podrías utilizar una piedra, ¿sí? Obtienes la densidad relativa de esa piedra. ¿Sí? Y luego del experimento 3, que es el líquido. Del líquido. ¿Sí? Ya tienes la densidad, ahora vas a encontrar la densidad relativa. ¿Sí? Ahora el peso específico, aquí me dice en la práctica, utilizando el valor de la gravedad en la Ciudad de México, que son 780 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿En qué sistema está? Profe, Dime. mira, ahí hay un error en cuanto a la gravedad de México. Es 9.78 centímetros por cuadrado. Ok. Entonces aquí le vamos a modificar. ¿Sí? Yo les hago llegar este archivo, nada más acuérdense que van a tener que modificar aquí. En lugar de 780 centímetros sobre segundo al cuadrado, van a ser ¿cuánto, profesor Miguel? 978. 978. Déjame encontrar el cursor donde lo dejé, porque no me aparece aquí. También, bueno, ahorita que estás haciendo eso, yo quisiera decir a los alumnos que lo que tú les vas a mandar este instructivo, pero no vale para el desarrollo y conclusiones que ustedes van a realizar, jóvenes. Este es nada más una guía para que sepan cómo desarrollar la práctica. Tienen que hacerlo de acuerdo a la lista de cotejo que tienen en el Classroom, que yo se los proporcioné, y no se les olvide poner los objetivos. Eso es todo. Sí, entonces son 978 el valor de la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. ¿Sí estamos? Con ese valor vamos a obtener, de acuerdo al experimento 1 y al experimento 3, el valor del peso específico. Es decir, para el sólido regular y para el agua. Para el líquido, pues. Luego, en el nivel del mar, es
¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces nos hizo la aclaración oportuna el profesor Miguel de que aquí no son 780, aquí son 978 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué sistema se encuentra el valor de la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México aquí? En sistema CGS, así es, José Ángel. Sistema CGS. ¿Ok? Eso es lo que van a tener que desarrollar en su práctica y en sus videos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Bien. En este momento yo subo el archivo de esta práctica anterior, pero como guía, como base. ¿De acuerdo? Profesor. Mándeme. Fíjate que estaba pensando, de acuerdo al último experimento, al del gas, al del aire, ¿Sí? que en vez de que seccionen, porque les va a costar un poquito más de trabajo, podrían tienen la botella completa, ¿no? Entonces le ponen su tapita y la pesan. Sí. Y la segunda parte, lo que podrían hacer es aplastar la botella. La botella completamente, le ponen la tapa para que no, para que se salga todo el aire, ¿verdad? O sea, aplastarla lo más que sea posible, y con eso van a encontrar la masa sin aire de la botella, y va a ser, yo creo que les va a salir más preciso su solución. ¿Cómo ves? Pudiera ser también, sí, aplastarla. De hecho, cuando tú succionas, ¿qué es lo que pasa con la botella? Se aplasta. Si tú la aplastas e inmediatamente colocas la taparrosca, déjame cambiarla. Esta no tiene agujerito, porque la otra sí tiene agujero. Esta no tiene agujerito. Si tú agarras la botella, obvio, le colocas la tapa, porque tiene que venir todo el material, y la pesas así, te va a dar una masa. Si tú agarras la botella y la comprimes, es decir, la aplastas, exacto, te va a dar un resultado muy similar. ¿Por qué? Porque al momento de aplastarle y colocarle tapa rosca, ya no va a regresar a su forma original. Se va a quedar ahí, no va a tener entrada de aire. ¿Sí? En cambio, si yo le libero, ¿qué pasa con la botella? Tiende a regresar a... Bueno, aquí ya me pasé de su límite elástico, ¿verdad? Ya la deformé por completo. Pero si yo le aplicara fuerza, ya no soplo. Ahí está. Vuelve otra vez a su estado original. Si estamos, es muy similar. Tiene razón el profesor Miguel. Para no estar perdiendo ¿qué sería
vuelva a meter el fluido. Sí, sería un poquito más exacto. Entonces sería nada más cuestión de aplastar el PET. ¿Sí estamos? Sí, profe. Bien. Esta práctica se tendría que entregar, o se tiene que entregar, para el día 2 de junio. Miércoles 2 de junio. Profe, nosotros tenemos otra fecha. ¿Qué fecha tienes? El 28 de mayo, este viernes. Bueno, es lo que dice la plataforma del profesor. ¿El viernes 28 de No, mayo? profe, a lo que se refiere mi compañero Roberto es que el reporte tenemos como fecha de entrega el viernes, no la práctica, el reporte. O sea, Ah, ok. Ya. Sí, la práctica la van a presentar ustedes el día 2 de junio, es decir, sus videos. ¿De acuerdo? A ver, profe, entonces, yo había pensado, bueno, más bien, hace 8 días platicamos, creí que hoy ibas a hacer la práctica. Entonces, De ahorita, hecho, esa era la... entonces ahorita estás haciendo solamente la inducción. Así es. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, jóvenes, el día de la entrega no va a ser ese día, sino va a ser el día que ahorita les está diciendo el profesor Oscar. Yo ahorita lo voy a cambiar a la fecha que está poniendo el profesor para que tengan más tiempo para entregar sus desarrollos y conclusiones. ¿Está bien ese día, el miércoles, o quieren que sea el viernes, el viernes 2 de junio? Perdón, digamos que sea el viernes 4 de junio. 4 de junio. ¿Cuándo quieren entregar el desarrollo y El viernes conclusiones? está bien. El viernes a las 10 de la noche voy a programarlo. Ya ahorita ya hicieron su cuestionario previo, ya nada más faltaría desarrollo y conclusiones para que yo pueda calificar esta práctica. Eso es todo, profe. Ok. Bien, jóvenes. Entonces ya tienen su trabajo. Acabamos de hacer la inducción a la práctica número 6, ¿verdad? Sí, o sea, acuérdate que Sí, va a ser las 5 para nosotros ahora, pero es la práctica número 6 anterior. y la siguiente va a ser la 8, pero para nosotros va a ser la 7. Ah, ok. La Bueno, 7, no, la 6. No, la 6. Ajá. La 6. Ahí chécalo y verás en el calendario. Sí. Ya me acordé, este calendario fue hecho por los maestros top, ¿verdad? Sí. Sí, ya me acordé, por eso es que no viene la de módulo de Young. Que déjame decirte que módulo de Young, no sé si te acuerdas, la hicimos tú, Alberto y yo. Diseñamos la práctica número 5, la de módulo de Young. No me acuerdo bien. Pero bueno. Que utilizamos una cuerda de guitarra para medir el alargamiento. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Bueno, cuando se hizo el rediseño de las prácticas, ahí en el laboratorio. En fin, bueno, ya quedó. Alumnos, ya cambié yo ahorita el horario. Chéquenlo, por favor. Viernes, 10 de la noche. Viernes 4, 10 de la noche. ¿De acuerdo? ¿Lo checaron? Bien. ¿Algún último comentario que quieras hacer, Miguel?
siempre que hagan gracias profesor, siempre que hagan su desarrollo de conclusiones, en los objetivos, fíjense bien, o sea, debe de ser partiendo más bien las conclusiones deben de partir de los objetivos. Si puedes poner los objetivos, profe, Sí. subirlo. Y fíjense, ahorita voy a hacer las conclusiones. Dice ahí, describir los conceptos de densidad, peso específico, densidad y densidad relativa. Bueno, pues en las conclusiones yo voy a poner, en vez de que diga en infinitivo describir, vamos a poner, el equipo describió los conceptos de densidad, peso específico y densidad relativa. Fíjense, el siguiente objetivo, determinar experimentalmente la densidad y peso específico de sólidos regulares e irregulares, líquidos y gases. Bueno, pues entonces, ¿qué pondríamos como conclusión? En la práctica se determinó experimentalmente la densidad y el peso específico de los sólidos, y con eso ya tienen su conclusión directa hacia la práctica. ¿Sí me explico o no, jóvenes? Sí, profe. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cambiar el verbo de infinitivo a un verbo activo. Eso es lo que tienen que hacer. No tienen que poner, ay, estuvo bien chida la práctica, me gustó mucho. El profesor nos explicó muy bonito y por eso es que nos salió bien con los datos que tenemos. No. Eso no, esas no son conclusiones objetivas de la práctica, sino deben de ser partiendo de los objetivos que tenemos ahí en cada una de las prácticas. Así deben de terminar sus conclusiones finales. Y si lo quieren hacer todavía más claro, lo pueden hacer por experimentos. Se realizó experimentalmente la densidad de un sólido regular. Se realizó un experimento con un sólido irregular, conociendo su densidad, tanto la densidad como la densidad relativa y el peso específico. Bueno, eso es todo, profe. Ok. Bien, muchas gracias, profesor Miguel. Bien, por último, vuelvo a preguntar, ¿dudas sobre la realización de los experimentos? ¿Ya sabe cada equipo qué es lo que va a realizar, profe? No, yo no lo he dicho. Sin embargo, preguntado. Exactamente. Pero, ¿qué te parece si para esta ocasión... No, sería mucho para cada equipo. Tenemos 7 equipos, ¿verdad? ¿Prof? Sí, tenemos 7 equipos. ¿Cuántos experimentos son? Son creo 4, ¿no? Son 4, no, son 3 experimentos. A ver, permíteme. Son 5 en total, o sea... 3, 4. 4 experimentos. No, 5, ahí, experimento de densidad relativa. Creo que son 6 en total. Lo que pasa es que densidad relativa es densidad relativa y peso específico ya son cálculos de acuerdo a los resultados del experimento 1 y 3. Ajá. Entonces tenemos 4 experimentos. Son 7 equipos.
Perdón, son 6 Bien, equipos, profe. mira. Son 6 equipos, ¿eh? ¿Son 6 equipos? Sí. Ok, entonces el equipo 1, 3, 5 y... No, no es cierto. Sí, 1, 3 y 5. 1, 3 y 5 realizan el experimento 1 y 2. El equipo 1, 3 y 5 realizan el experimento 1 y 2. El equipo 2, 4 y 6 realizan el experimento 3 y 4. ¿Qué estamos? Sí, profe. Bien. Volvemos a unirnos a la sesión, por favor. Quedan menos de un minuto. Volvemos a unirnos, gracias. 5, 4, 3, 2. Bien, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Ya quedamos de acuerdo entonces qué partes van a realizar cada uno de los equipos. Sí, profe, ya estoy de acuerdo. Ok. Bien, esto fue referente a la práctica que se hizo la introducción el día de hoy. Bien, vamos entonces a aprovechar los últimos minutos que quedan de la clase para seguir adelante en nuestro temario. ¿De acuerdo? Sí.
Bien. Habíamos definido lo que era densidad relativa